Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del espectáculo y corazón. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy, porque les traigo una bomba, una explosión de información que sé que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no estén juntos, siguen dando mucho de qué hablar y que siguen acaparando todos los titulares: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, los extrañamos tanto como ustedes. Su química en pantalla era innegable, y su romance fuera de ella nos robó el corazón a todos. Pero hoy no vamos a hablar de su ruptura ni de las posibles reconciliaciones. Hoy vamos a centrarnos en un momento específico, un instante capturado en el tiempo que revela una faceta de Hande Erçel que honestamente nunca habíamos visto. Un momento en el que, según dicen las malas lenguas, Kerem Bürsin tuvo mucho que ver. Un momento en el que la conexión entre ellos era palpable y que, sin duda, la impactó de una manera que la dejó transformada. Pero antes de que entremos de lleno en este jugosísimo tema, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se topan con su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, por favor, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque créanme, tenemos mucho contenido preparado para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, un abrazo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a lo que nos interesa. Bien, como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel nació en el set de la exitosísima serie turca Sen Kalkam, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Desde el primer momento, la química entre ellos era evidente. No era solo actuación, no era solo profesionalismo. Había algo más, una chispa, una conexión que trascendía la pantalla y que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Y esa conexión se hizo aún más fuerte fuera del set. Poco a poco los rumores de romance comenzaron a circular. Fotos de ellos juntos, escapadas románticas, miradas cómplices, todo apuntaba a que el amor había florecido entre Eda y Serkan, pero esta vez, en la vida real. Finalmente confirmaron su relación y el mundo entero estalló de alegría. Eran la pareja perfecta, la representación del amor de cuento de hadas, el ejemplo de que los sueños, a veces, sí se hacen realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Y lamentablemente la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja tan querida a separarse? Bueno, eso es un tema para otro vídeo. Hoy, como les dije, vamos a enfocarnos en un momento específico, un instante que nos revela una faceta de Hande Erçel que muchos no conocían y que, según dicen, fue gracias al impacto de Kerem Bürsin en su vida. Para entender este momento, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande Erçel, antes de Love is in the Air, ya era una actriz reconocida en Turquía. Había participado en varias series y películas, y gozaba de una gran popularidad. Su belleza era innegable, su talento evidente. Pero a pesar de su éxito, Hande siempre se había mostrado como una persona reservada, un poco tímida, muy enfocada en su trabajo y alejada de los escándalos. Se la percibía como alguien muy profesional, pero también un poco distante, casi como si viviera en una burbuja. Recuerdo muy bien las entrevistas que daba en ese entonces. Siempre impecable, con un guión mental bien definido y respuestas medidas. No se salía del molde, no revelaba demasiado sobre su vida personal ni sus sentimientos. Se podía intuir que era una persona sensible, pero esa sensibilidad estaba protegida por una armadura de profesionalismo y discreción. Era una estrella, sí, pero una estrella que brillaba a la distancia. Era una actriz talentosa, sí, pero también un tanto distante, un poco inaccesible. No se permitía mostrarse vulnerable, no se permitía mostrar sus emociones abiertamente. Parecía que siempre estaba protegiéndose, construyendo muros a su alrededor para evitar ser herida. Quizás experiencias pasadas, relaciones fallidas o simplemente su propia personalidad la habían llevado a crear esa barrera protectora. Es comprensible, al final, la fama puede ser un arma de doble filo. Te eleva a la cima, pero también te expone a la crítica y al juicio constante. Pero entonces llegó Kerem Bürsin. Kerem, a diferencia de Hande, siempre ha sido un espíritu libre, un hombre extrovertido, carismático, con una energía contagiosa. Siempre se ha mostrado tal cual es, sin filtros, sin máscaras. No le importa lo que piensen los demás, él vive su vida a su manera. Su humor, a veces ácido, a veces infantil,
lo hacía aún más cercano al público. No temía reírse de sí mismo ni mostrar sus imperfecciones. Era un hombre real, con virtudes y defectos, pero siempre auténtico. Su trayectoria profesional también era diferente. Había vivido en Estados Unidos, había trabajado en Hollywood, y había regresado a Turquía con una mentalidad más abierta y cosmopolita. Esa experiencia lo había moldeado, lo había hecho más seguro de sí mismo y menos preocupado por las convenciones sociales. Y esa forma de ser, esa autenticidad, fue lo que atrajo a Hande. Kerem la sacó de su zona de confort, la animó a ser ella misma, a mostrarse tal cual es, con sus virtudes y sus defectos. La ayudó a romper esos muros que había construido a su alrededor y a dejar que la luz entrara en su vida. La desafió a ser más espontánea, a reírse más, a disfrutar del momento sin preocuparse por el que dirán. Recuerdo haber visto vídeos de ellos dos detrás de cámaras durante la filmación de Love is in the Air. La diferencia entre la Hande pre-Kerem y la Hande post-Kerem era abismal. Se reía a carcajadas, bromeaba con sus compañeros, se permitía ser tonta y divertida. Era como si una nueva Hande hubiera renacido, una Hande más libre y desinhibida. Y es precisamente en este contexto donde se sitúa el momento clave del que les quiero hablar. Se trata de una entrevista que Hande Erçel concedió después de varios meses de relación con Kerem Bürsin. Una entrevista en la que por primera vez la vimos completamente diferente. La entrevista fue para una revista de moda muy importante en Turquía. Recuerdo que las expectativas eran altísimas. Todos querían saber más sobre la relación entre Hande y Kerem, sobre cómo estaban viviendo su amor bajo el escrutinio público. Pero lo que nadie esperaba era la transformación que Hande mostraría en esa entrevista. En esa entrevista Hande se mostró más relajada, más abierta, más vulnerable. Habló de sus miedos, de sus inseguridades, de sus sueños. Habló de su amor por Kerem y de cómo él la había transformado. Reveló detalles íntimos de su relación, como las pequeñas cosas que hacían juntos en su tiempo libre, las conversaciones que tenían hasta altas horas de la noche y las risas que compartían a diario. Confesó que antes de Kerem se sentía muy sola, a pesar de estar rodeada de gente. Que la fama la había aislado de sus amigos y familiares, y que le costaba mucho confiar en los demás. Pero que Kerem había logrado romper esa barrera y le había mostrado que era posible amar y ser amada de verdad. Pero lo más impactante de esa entrevista no fueron sus palabras, sino su lenguaje corporal. Su mirada era diferente, más brillante, más intensa. Ya no era la mirada distante y fría de antes, sino una mirada llena de vida y de amor. Su sonrisa era más genuina, más espontánea. Se notaba que estaba feliz, que se sentía cómoda consigo misma, que se sentía amada. Ya no era la sonrisa forzada de las alfombras rojas, sino una sonrisa que nacía desde lo más profundo de su corazón. Era como si Kerem Bürsin le hubiera dado permiso para ser ella misma, para mostrar su verdadero ser al mundo. Era como si la hubiera liberado de una carga que había estado llevando durante mucho tiempo. Como si le hubiera dicho, está bien ser vulnerable, está bien tener miedo, está bien ser imperfecta. Eres hermosa tal como eres. En esa entrevista, Hande Erçel se mostró como nunca antes la habíamos visto. Se mostró como una mujer fuerte e independiente, segura de sí misma, pero también como una mujer sensible, vulnerable, capaz de amar y de ser amada. Ya no era solo la actriz famosa, sino una persona real, con sentimientos y emociones. Y eso, mis queridos amigos, es el impacto de Kerem Bürsin en Hande Erçel. La ayudó a encontrar su voz, a encontrar su camino, a encontrar su verdadero ser. La impactó de una manera que la transformó por completo. No digo que Kerem la haya creado o moldeado a su imagen, sino que la ayudó a descubrir la mejor versión de sí misma. Claro, la relación entre ellos terminó. Y claro, podemos especular sobre las razones de su ruptura, sobre los posibles problemas que enfrentaron. Tal vez la presión mediática fue demasiado grande, tal vez sus agendas laborales les impidieron dedicarle el tiempo necesario a su relación, tal vez simplemente se dieron cuenta de que sus caminos debían separarse. Solo ellos saben la verdad. Pero lo que es innegable es que Kerem Bürsin dejó una huella imborrable en la vida de Hande Erçel. La ayudó a crecer, a madurar, a convertirse en la mujer que es hoy. Le enseñó a amarse a sí misma y a no tener miedo de mostrar su verdadero ser al mundo. Y eso, al final, es lo que importa. Que una relación, por corta o larga que sea, nos deje algo positivo, que nos ayude a crecer como personas y a ser más felices.
Y creo que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, Kerem y Ande lograron eso el uno para el otro. En resumen, mis queridos amigos, hemos visto cómo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, más allá de ser un romance de cuento de hadas, tuvo un impacto profundo en la vida de Hande. Kerem la ayudó a romper sus barreras, a mostrarse vulnerable y a encontrar su verdadero ser. La vimos transformada en una entrevista reveladora, donde su lenguaje corporal y sus palabras reflejaban una mujer segura y feliz. Aunque su relación haya terminado, el impacto de Kerem en Hande es innegable y perdurará en el tiempo. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos se vuelvan a cruzar. El amor, como sabemos, es misterioso e impredecible. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre el poder del amor y la importancia de ser nosotros mismos. Y también sobre la importancia de rodearnos de personas que nos impulsen a crecer y a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Creen que Kerem realmente tuvo un impacto tan grande en Hande? ¿Qué otros momentos de su relación recuerdan con cariño? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes del chisme y del drama. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque créanme, tenemos mucho más contenido preparado para ustedes. Estamos preparando un vídeo sobre las posibles razones de su ruptura, así que no se lo pierdan. Gracias por estar ahí, los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sigan amando, sigan chismeando y sigan siendo ustedes mismos. Besitos.